Te damos la bienvenida a tu programa Palabras de Vida Eterna. En estos momentos vamos a compartir el libro de los jueces de Israel. Bueno, hoy vamos a compartir el libro de Jueces. Después de tanto tiempo, ¿no?, que estábamos esperando, ¿no? Había ya pasado mucho tiempo y por fin llegamos al libro de Jueces. Y de seguro que hay muchas cosas que no van a poder entender a primera línea, pero a medida que vayamos compartiendo, yo creo que se va a ir captando, ¿no? El primer tema, el primer punto es que tenemos que darnos cuenta que el libro de Jueces tiene, está narrando acontecimientos sobre el pueblo de Israel antes de la monarquía. Son, una vez más, también los escritos que están acá no son del tiempo, o sea, no es que el que estaba escribiendo estaba viviendo el momento. Probablemente, y esto es probablemente, son escritos de la época cuando reinaba Saúl, David y entre Salomón. Y según algunos creen, es la escritura de la Tanaj del Antiguo Testamento más antigua que se registra, de acuerdo al género literario o al contexto literario. Por eso muchos de los relatos que están acá son más fiables que otros libros, inclusive que el de Josué. ¿Por qué? Porque este estaba escrito antes que Josué. Voy a poner este en silencio, si no, cada rato me va. Bueno, vamos al capítulo 1. Aconteció después de la muerte de Josué que los hijos de Israel consultaron al Eterno, diciendo: ¿quién de nosotros subirá primero para pelear contra los cananeos? Fíjense ustedes que nosotros, cuando leímos el libro de Josué, se me va a confundir Josué, jueces, y Joshua, ya habíamos hablado todo de la batalla, ya pelearon, ya inclusive ya habían tomado toda la tierra, cada uno ya estaba en su lugar. Pero acá nuevamente vuelve a retroceder a decir que acá murió Josué, y acá recién están preguntando con quién va a empezar la batalla entre los líderes. Aquí todavía probablemente no estaba establecido un líder exclusivo, sino entre todos los líderes se reunieron y dijeron: ¿quién va a ir primero a pelear contra los cananeos? ¿Quién va a partir acá desde la capital a pelear contra los cananeos? Y vamos a continuar eso, pero primero tenemos que saber de qué se trata el libro de Josué, y por eso tengo algunos datos que voy a compartir con ustedes y van a estar pendientes ustedes ahí. Atiendan muy bien. Libro de los jueces de Israel. En hebreo es Shoftim, del verbo shafar. Y siempre hay que saber qué significa, ¿no?, esa palabra. No es el jueces de nuestro tiempo, ¿no?, que nosotros pensamos que es un juez que hace justicia o que está en un juzgado, no. Dice, es el que restablece el orden en la nación. Cuando la ciudad o el país está desordenado, es como que el que se levanta y dice: bueno, vamos a poner orden. O empieza a nacer de él un liderazgo natural. No es que alguien le puso ahí, como le nombró así como líder, sino naturalmente empieza a formarse y empieza a poner orden. Es como cuando está un grupo de personas y empiezan todos a discutir, y alguien se levanta y bueno, ya vamos a calmarnos así, y empieza a poner orden. A esa persona se le llamaba Shoftim, que ponía orden, que traía nuevamente orden al pueblo. El que restablece el orden en la nación, y también era como una vez que restablecía el orden,
eh, ganaba una posición de liderazgo. Tenía un poder. ¿Qué es Elohim? Elohim nosotros llamamos a Dios, ¿no? Nuestro creador, nuestro todopoderoso. Pero la palabra Elohim también significa fuerza o poder. Un poder que muchas veces uno no ve. Entonces, la gente empezó a llamarle Elohim o Elohim a los jueces, porque sin ser ellos seres nombrados, militares, tenían ese don o ese talento de poder mantener el país o la ciudad o el pueblo en orden. Y muchas veces en su vida se manifestaban cosas sorprendentes. Y eso vamos a empezar viendo acá cuando veamos la vida de los jueces, como en el caso de Gedeón, Samson y otros jueces, ¿no? Por eso también se le consideraban Elohim. Los jueces también se le llamaban Elohim o dioses. No tiene nada que ver. Fíjense que llamarle dioses no tiene nada que ver con divinidad o con algo sobrenatural. Simplemente era un término para referirse a que eran personas que emanaban una fuerza o un poder muchas veces sobrenatural. Tenía un poder especial Elohim. De Josué hasta Samuel. Probablemente los jueces se manifestaron en la época desde Josué. Josué era un líder, él prácticamente era un comandante nombrado por Moisés. A partir de Josué ya no hay nadie nombrado. Josué no nombra a alguien como su sucesor. Entonces se empieza a formar un líder naturalmente, que vamos a ver después que va a ser Otoniel, ¿no? Que era sobrino de Caleb. Y el último juez que gobernó a Israel sin poder militar, sin poder político, fue el profeta Samuel. Después de Samuel ya sí Israel tenía ya monarquía porque ya le nombraron a Saúl como primer rey. Tiempo en que se escribió posiblemente el libro de los jueces. Y acá hay un texto que quiero compartir para que podamos tener en cuenta, de acuerdo a la Biblia, el transcurso de tiempo que ocurrió entre el Éxodo y los jueces. Primera de Reyes 6:1 dice, fue a mediados de la primavera, en el mes de Sif, durante el 4º año de su reinado, estamos hablando del rey Salomón, que Salomón comenzó a construir el templo del Eterno. Había pasado, y atiéndanme acá, cuando empezó la construcción del templo, ¿cuántos años pasó desde que salieron de Egipto? 480 años, desde el día en que el pueblo de Israel fue rescatado de su esclavitud en la tierra de Egipto. 480 años desde que salieron de Egipto hasta que se edificó el templo. Y vamos a ver un poco acá estos datos. 480 años. Entonces, el éxodo fue, acá se me desmoldeó nomás pero en la computadora sale más alargado. No sé si en el... Ahí sí. Estaba más largo, ¿no? Pero igual se entiende, ¿no? Éxodo fue en el año 1440, aproximadamente antes del Mesías, ¿no? Y jueces en el año 1400, sería 40 años después, ¿no? Y la construcción del templo fue en el año 970 antes del Mesías. Entonces, el tiempo de los jueces total duró entonces 350 años, a partir de que los israelitas están en la tierra prometida, después de la muerte de Josué, hasta, se puede decir, hasta la construcción del templo o hasta el profeta Samuel. Hasta que empieza la monarquía, hay un total de 350 años, lo que duró el tiempo de los jueces. ¿Quiénes fueron los primeros reyes de Israel? Primer rey, Saúl, año 1050 a 1010 aproximadamente, antes del Mesías. Todo esto antes del Mesías, ¿no? Por eso yo no necesito ni ponerle, ya se sabe, ¿no? Segundo rey, David, 1010 a 970 antes del Mesías. Y tercer rey, Salomón, 970 al 931 antes del Mesías. En este periodo comenzó la redacción de jueces. Entonces,
que yo estaba queriendo saber, ¿cuál fue el objetivo para que se narrara los jueces? Samuel unge como rey a Saúl. Saúl toma el trono, empieza a hacer la voluntad del Padre, pero inmediatamente después él se rebela, ¿no? Empieza a querer ser un rey soberbio, empieza a querer hacer las cosas a su manera y el Todopoderoso otra vez Samuel le rechaza. Y Samuel tiene que huir de Saúl. Después él tiene que ungirle a David como rey, pero David tiene que ser rey ocultamente, porque Saúl quería matarle. Conocen toda la historia entre David, Saúl, Salomón. Entonces en ese lapso, el profeta Samuel forma lo que se llamaba una escuela profética, la escuela de los profetas. Samuel crea, ya que el pueblo ya tiene su rey, ya no está más pendiente de los consejos de Samuel. Él crea la escuela de los profetas y en esa escuela de los profetas, ¿qué hacen ellos? Empiezan a analizar la historia de Israel y empiezan a estudiar quiénes eran los primeros líderes de Israel y cuáles fueron las consecuencias de su rebeldía. Las consecuencias de cuando algunos líderes fueron rebeldes, el pueblo fue rebelde y cómo el Padre traía castigo sobre ellos. Y empiezan ellos a narrarlo para hacer entender al pueblo que la manera que se estaba guiando a través de un rey como Saúl, que estaba cometiendo muchos actos hostiles, no era la correcta. Entonces, posible causa de la escritura de Jueces, la situación política en la que estaba viviendo el país en tiempo de los reyes. Y por eso este libro es el libro más antiguo. Porque el género literario que tiene es una escritura de los tiempos de los reyes. El mismo género literario de aquella época. Interesante eso. Bueno, posibles autores, el profeta Samuel. También Natán. Y algún sacerdote o levita. O sea, las primeras partes probablemente las escribió Samuel, después continuó ya en tiempo de David, Natán, y después ya en tiempo de Salomón, algún sacerdote o levita concluyó el libro. Ya de las últimas partes del libro, cuando ya narraba sobre el tema justamente de acontecimiento que ocurrió con un levita, ¿no? Que vamos a ver con la tribu de Benjamín y todas esas cosas. Eso es para tener en cuenta. El libro de Jueces es el escrito más antiguo del Antiguo Testamento, de la Tanaj. No es difícil establecer el tiempo de su composición. El autor da por supuesto el comienzo de la monarquía en Israel, la cual es considerada como un gran beneficio para el pueblo y goza todavía de gran prestigio. Todo esto prueba que el libro fue redactado en los primeros años del reinado de Saúl. Entonces, esto es para tener una pequeña idea de cómo fue que apareció este libro, que en hebreo se dice Shoftim, jueces. Amén. Bueno, ahora sí, arranquemos. Entonces, ¿qué ocurrió? Aconteció después de la muerte de Josué que los hijos de Israel consultaban al Eterno diciendo, ¿quién de nosotros subirá primero a pelear contra los cananeos? ¿Y de qué manera ellos consultaban? Existían varias formas que ellos podían consultar al Eterno, existían como la piedra y algunas prácticas que ya la Torá nos había mostrado. Y el Eterno respondió, Judá subirá, Judá subirá. He aquí que yo he entregado la tierra en sus manos. El primer pueblo que va a ir a pelear con los cananeos va a ser Judá. Y casualidad, de Judá va a salir el primer juez de Israel después de Josué, después de que Josué haya gobernado. Bueno, nota 2. Génesis 49, 8 hay una promesa que había para Judá. Dice así, Judá, tus hermanos te alabarán. Agarrarás a tus enemigos por el cuello, todos tus parientes se inclinarán ante ti. Esto era una promesa que se le dio a Judá cuando Jacob estaba en Egipto, ¿no? Antes de que él muera. De que tus hermanos te van a alabar, te van a honrar y tú vas a acabar con tus enemigos. Entonces ahora estamos viendo que para comenzar la restauración en la tierra prometida, el Todopoderoso está usando a Judá. Qué casualidad que fue Judá también lo que empezó la restauración cuando
eh, vino el Mesías, porque el Mesías vino de Judá. ¿Se acuerdan que le dijo a la samaritana? La salvación viene de los judíos. Con eso le estaba queriendo decir, de Judá va a salir la salvación para Israel. Bueno, continuamos. Y Judá dijo a Simeón, su hermano, sube conmigo al territorio que se me ha adjudicado, y peleemos contra el cananeo, y yo también iré contigo al tuyo, y Simeón fue con él. Entonces, juntos van a ir a pelear en el territorio que se le ha asignado. No sé si hay posibilidad de poner mapa, ¿hay o no? Para que podamos ver el mapa. Yo voy a mirar mi mapa que tengo acá. Había un mapa que yo envié. El mapa de Judá. Hay el mapa de Judá. Hmm. Ahí se ve el territorio verde. El- yo miro, yo miro hacia allá. Acá tengo que mirar, ¿no? La costumbre, ¿no? El territorio verde es el territorio de Judá. Ese es el territorio que primero, donde primero va a comenzar la batalla, ¿no? Y el que está rayado, ahí se ve rayado, es Simeón. Ellos van a partir acá de, ellos están acá entre Benjamín, por acá está Silo. Silo, por ahí estaban ubicados su campamento, ¿no? De ahí van a partir para el territorio de Judá y van a empezar a pelear con este ejército. Para que sí, el verde. El verde de Judá. ¿Eh? El mismo mapa, la zona verde. Judá, dice Simeón dice ahí. Simeón. Viste que están juntos ellos. Entonces, juntos, bueno, acá en el mapa están juntos, pero ellos ahora están, a ver, fíjate en el territorio de Benjamín, el amarillo, y más arriba está Efraín y está Silo. Allá está Silo. Lila, Efraín. Bueno, ahí estaba el campamento de los israelitas. Ahí estaban todos. De ahí van a partir para pelear. De ahí ellos se tomaron la decisión. ¿Quiénes van a ir primero? Y decidieron que va a ser em, Judá. Entonces va hacia el sur. Van a comenzar la conquista hacia el sur. Y Simeón le va a acompañar. Y ahí van a ir a conquistar todos esos territorios que están ahí. Hebrón. Hebrón va a ser la capital de Judá después. Después va a ser Jerusalén. Jerusalén va a quedar. Aunque Jerusalén está en la frontera entre Benjamín y Judá. Está en la frontera. Pero vamos a leer acá lo que va a acontecer. Bueno, continuemos. Versículo 3. Y Judá y Simeón, su hermano, sube conmigo al territorio que se me ha adjudicado y peleemos contra el cananeo. Ese ya leímos. Versículo 4. Y subió Judá y el Eterno entregó en sus manos al cananeo, al fereceo, e hirieron de ellos a Beset, en Beset, perdón, era un territorio, a 10,000 hombres. Y hallaron miren a quién le encontraron, Adoni Besek, en Besek, y pelearon contra él y derrotaron al cananeo y al fereceo. Era un líder poderoso que había tenido había gobernado mucho tiempo esa región entre los cananeos y los fereceos. Y fíjense cómo se llama Adoni. Adoni es en hebreo que significa mi señor o mi amo. Y Besek es el territorio donde él gobernaba. Sería mi señor de Besek. Entonces todo el mundo le respetaba como gran líder, era hombre temido. Pero cuando se encontró con los de Judá, en especial con Caleb y con Otoniel y todo ese grupo, fueron derrotados. Mas Adoni Beset huyó, dice, y le siguieron y le prendieron y le cortaron los pulgares de las manos y de los pies. Nosotros vamos a encontrar cosas raras en Jueces, cosas que normalmente ya no aparecen en Josué o ni siquiera en la Torá, porque ya esas prácticas ya no eran de la época. Por eso podemos entender que este libro es más antiguo, porque esto que está saliendo acá es una práctica. Cuando vos le agarrabas a un enemigo, para no matarle y dejarlo humillado, le cortaba esto, ¿no? Esto y abajo también. Entonces esa persona quedaba
casi imposible de pelear, porque vos para agarrar algo necesitas eso, ¿no? Necesitas así agarrar. Entonces era una práctica que se hacía en aquella época. Pero fíjense que los libros contemporáneos ya no ponen más esa escritura, porque ya los escritores tal vez ya no lo recuerdan, ¿eh? ¿Eh? Omitían más esa parte. Pero acá está ese detalle de cómo tal vez le pudieran, y fueron torturados, más le ponían, o fueron mutilados, o le hicieron tortura. Pero acá detalla exactamente qué práctica le hicieron. La práctica que se hacía en aquella época y está narrando. Son pruebas que vamos a ir viendo que comprueban de que este libro era de la época, de esa época. Entonces dijo Adonisedec: 70 reyes, cortados los pulgares de sus manos y de sus pies, recogían las migajas debajo de mi mesa. Como yo hice, así me ha pagado Elohim. Y le llevaron a Jerusalén, donde murió. O sea, él cuenta que en su tiempo de poder, él también, con varios reyes, no sabemos si realmente fue 70, pero con varios reyes, él también hizo la misma cosa y los humilló. Y los tenía ahí bajo sus pies. Y ahora él dice, me ha pagado el... ¿Y por qué él le llama a Dios? Recuerden que en esa zona ellos creían en un supremo. Aunque muchos adoraban a Será o a Baal, había muchos, especialmente los que estaban en territorio de Jerusalén, que adoraban al Dios, el Dios todopoderoso, el Dios de la creación. Entonces se está diciendo, el Dios ha hecho justicia contra él, yo también hice muchas cosas malas, ahora me está castigando. Y lo llevaron a Jerusalén, donde murió. Judá conquista Jerusalén y Hebrón. Versículo 8. Y combatieron los hijos de Judá a Jerusalén. ¿Qué pasó con mi cronómetro? Se apagó. Porque puse un ratito, porque no quiero que se me pierda. Y tomaron y pasaron sus habitantes a filo de espada y pusieron a fuego a la ciudad. Bueno, acá hay una cosa extraña. Acá en Josué estaba escrito que cuando trataron de conquistar Jerusalén, no pudieron conquistar porque los jebuseos siguen habitando. Pero yo estaba viendo cuál es lo que es la confusión. Lo que pasa es que Josué no detalla, pero Jueces detalla. En realidad la batalla, Judá invade y ataca toda esa región y también ataca la ciudad de Jerusalén. Y después le deja como el territorio le correspondía. Nosotros vimos en el mapa que Jerusalén estaba entre Benjamín y Judá. Entonces le deja a mano de Benjamín a Jerusalén. ¿Y después qué va a pasar? Que lo de Benjamín no toman precisamente la ciudad de Jerusalén y los jebuseos vuelven a reconquistarla y vuelven a habitar ahí y después los de Benjamín habitan con ellos sin problema. Eso fue lo que ocurrió. O sea, los de Benjamín no hicieron su tarea. Y combatieron los hijos de Judá a Jerusalén. Dice, después los hijos de Judá descendieron para pelear contra el cananeo que habitaba en las montañas, en el Neguet y en los llanos. Y marchó Judá contra el cananeo que habitaba en Hebrón, la cual se llamaba antes Kiriat Arbat, después se llamó Hebrón. E hirieron a Sesai, a Imán y a Talmai, eran gigantes de aquella época. Entonces así Judá está conquistando casi todo el territorio y pone su capital Hebrón. Entonces un poquito al norte ya tomó Jerusalén, después descendió un poco más abajo y toma Hebrón. Ahora, miren lo que dice en el versículo 11. De allí fue a los que habitaban en Debir, que antes se llamaba Kiriat Sefer. Ciudad del libro sería, porque Kiriat es ciudad y Sefer es libro. Y dijo Caleb, el que atacare a Kiriat Sefer y la tomare, yo le daré a Absa, mi hija, por mujer. Esto ya habíamos compartido en el capítulo 15 de Josué. Pueden ustedes buscar ese capítulo y van a ver todo el detalle que hicimos. Pero algo interesante, Caleb entiende que para que yo pueda darle a mi hija a alguien, tiene que ser alguien que va a pelear y va a luchar, un luchador. Entonces pone como premio, ¿no? La persona que tenga el deseo de conquistar ese territorio, un territorio difícil, yo le voy a dar a mi hija prácticamente como reina. O sea, miren, acá prácticamente
Caleb está nombrando al siguiente juez, porque la primera tribu que se va a la guerra fue Judá. El que comandaba a Judá era Caleb. Y Caleb ya era viejo, ya tenía más de 80 años, ya no va a vivir mucho tiempo. Y ahora tiene una hija. Entonces, él está queriendo ver quién es capaz de ser, ¿cómo se puede decir? Ser mi sucesor. Entonces tiene que conquistar esta ciudad. Tiene que tener la esperanza, la promesa que hubo entre Moisés, Josué, Caleb, y ese corazón tiene que tener. Y ahí aparece Otniel, su sobrino, hijo de Cenaz, hermano menor de Caleb, y él le dio a su hija Axa por mujer. Y esta hazaña el pueblo vio como algo, ¿cómo se puede decir? Especial. Porque el lugar que iban a conquistar era un lugar muy peligroso. Y después, aunque él solamente fue a conquistar una ciudad, para todo el pueblo fue una hazaña como, este debe ser nuestro siguiente líder. Increíble, ¿no? O sea, muchas veces uno hace algo que vos haces algo que no es que pensar que vas a lograr grandes cosas, simplemente como el cumplimiento de tu deber. Como judío, como de la tribu de Judá y como militar, y además con la promesa de casarte con la hija del jefe, vos te vas a pelear. Nunca pensando que vos vas a ser un día el rey, ni juez, ni nada. Pero inmediatamente no. Pero después todo el pueblo vería en Otniel como la esperanza para el pueblo de Israel. Y esto le hizo ser a él juez. Por eso una persona no tiene que rendirse, no tiene que entregarse. Tiene que avanzar nomás. Nosotros, por ejemplo, estamos haciendo cosas pequeñas. Nosotros estamos haciendo cosas que parecen que no se vea muy grande, ¿no? Pero el Todopoderoso está viendo cada detalle, cada cosa que hacemos, y cuando ve que hacemos las cosas con confianza, con la esperanza y sabiendo que tenemos una promesa, después nos eleva más, ¿no? En lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré, decía Yeshua, ¿no? Por eso nosotros, a pesar de que ahora estamos con situación difícil, con problemas, no tenemos más un local, tenemos que vernos virtualmente, pero estamos conquistando la tierra. Así es la conquista. Ahora mismo, nosotros ya vimos hace rato el mapa, estaba verde ya de Judá, pero ese todavía no era de Judá. Ellos estaban todavía ahí en Silo nomás. Todavía no tienen la tierra. Acá en Jueces, en Josué ya tenían todo. Pero tienen la esperanza, y eso es lo que importa. Acá Otniel solamente ganó una batalla y está peleando la guerra, pero en el futuro el Padre ya está viendo, él va a ser el futuro primer juez de Israel, que va a comandar, y va a ser un juez muy importante porque va a derrotar a un rey poderoso llamado Quisar-Cusatán, algo así, ¿no? Un rey que después va a querer conquistar todo el territorio de Judá. Miren para qué le está preparando ya el Todopoderoso. Y cuando ella se iba con él, la persuadió que pidiese a su padre un campo, y ella se bajó del asno, y Caleb le dijo, ¿qué tienes? Ella entonces le respondió, concédeme un don, puesto que me has dado la tierra al Neguet, dame también fuentes de agua. Entonces Caleb le dio las fuentes de arriba y la fuente de abajo. Esto ya compartimos toda la vez pasada y explicamos detalladamente cómo estaba escrito. Extensión de las conquistas de Benjamín. Y los hijos de Ceneo, suegro de Moisés, subieron de la ciudad de las palmeras con los hijos de Judá al desierto de Judá, que está en el Neguet, cerca de Arad, y fueron y habitaron con el pueblo. Ahora, acá aparece hijos del Ceneo, suegro de Moisés. Los ceneos eran una tribu también que habitaban con los madianitas, una tribu que habitaba junto con los madianitas. Y después se aliaron con los israelitas. ¿Cómo se hizo toda esta alianza? A través de el suegro de Moisés, mucha gente que estaba con Madián conoció la verdad, conoció la palabra y quiso seguir a Moisés. ¿Se acuerdan cuando el suegro de Moisés vino y le dio consejo a Moisés y después se fue otra vez? Pero mucho de su gente se quedaron con los israelitas y quisieron acompañar a los israelitas. Entonces por eso acá sale que ellos
subieron también de la ciudad de las palmeras. Dice que la ciudad de las palmeras era la ciudad de Jericó. Se le llamaba así, era antiguamente. Con los hijos de Judá en el desierto de Judá, que está en el Neguet, cerca del Arad, y fueron y habitaron con el pueblo. Y fue Judá con sus hermanos, con su hermano Simeón, y derrotaron al cananeo que habitaba en Cefat. Y la asolaron y pusieron por nombre a la ciudad Orma, una ciudad más que ellos conquistaron. Tomó también Judá a Gaza. Todo este territorio está, que hace rato vimos en el mapa que era color verde. Con su territorio, Ascalón, con su territorio, y Ecrón. Estos territorios anteriormente eran de los filisteos, después fueron reconquistados otra vez por los filisteos. Pero al principio Judá los tomó. Mas no pudo arrojar a los que habitaban en los llanos, los cuales tenían carros errados. Acá hay una cosa interesante. Los israelitas pudieron derrotar en esos territorios filisteos a todos los que estaban en las montañas, porque ellos peleaban muy bien en la montaña. Ellos salían de las piedras y tiraban su flecha entre las montañas. Pero cuando descendieron abajo para pelear con los que estaban en tierra, ¿cómo se dice?, plana, ahí no pudieron más vencer. Hasta ahí llegó su conquista. ¿Por qué? Porque dice que ellos tenían carros errados. Entonces, esto nos hace ver una cosa también. Uno puede ir a conquistar lo que el Padre le ha otorgado, ¿no? El Padre te dice, anda, avanza, pero muchas veces no significa que vas a lograr todas las cosas. Famoso cuando la gente dice, no, con Cristo soy más que vencedor, venceré. No. Muchas veces también el Padre pone, por el momento hasta aquí nomás. No vas a avanzar más. Vamos, hasta acá ya es suficiente. Entonces ahí ellos no pudieron avanzar más. Y no es por los carros, ¿no? Es porque el Todopoderoso le frenó. Miren lo que dice esta nota. Jueces 1:19, el Señor estaba con los de Judá y ellos tomaron posesión de la zona montañosa, pero no lograron expulsar a los habitantes de las llanuras, quienes tenían carros de guerra hechos de hierro. Y la Biblia nos hace entender que muchas veces la lucha en el Evangelio, en la palabra, no es tan fácil. No es que vos, porque tener la confianza, vas a ir a derrotar todo. Acá, fíjense que Jueces es bien detallista. Acá dice que el problema era los carros de guerra hechos de hierro. O sea, en pocas palabras, este pueblo que habitaba ahí, que probablemente eran filisteos, era un pueblo más moderno. ¿Y quiénes eran los pueblos que constantemente iban a estar peleando con los israelitas? Los filisteos, probablemente. Tenían carros modernos. Recuerden que los filisteos eran de otra región. Ellos no eran cananeos. Sí, ellos tenían armas de acero, escudos. Ellos eran modernos. Y a los filisteos le podían derrotar entre las montañas. Pero ahí a campo abierto, pelea mano a mano, cuerpo a cuerpo, arma a arma, no podía. Y muchas veces también nosotros hay batallas que no vamos a poder en el momento triunfar. Pero eso no quiere decir que no triunfaremos, porque después va a aparecer David, quien va a derrotar a los filisteos y los va a someter. Pero por el momento, hasta aquí nos ayudó Dios, decía la Biblia. Bueno, y dieron Hebrón a Caleb, como Moisés había dicho, y él arrojó de allí a los 3 hijos de Aná. Mas el jebuseo que habitaba en Jerusalén, fíjense acá, mas el jebuseo que habitaba en Jerusalén no lo arrojaron los hijos de Benjamín. Y el jebuseo habitó con los hijos de Benjamín en Jerusalén hasta hoy. ¿Y por qué hasta hoy? ¿Cuándo fue escrito este texto? A ver si se acuerdan. Una prueba más. Probablemente, ¿cuándo fue escrito ese texto? ¿En qué fecha habíamos dicho? Los tiempos de el rey Saúl. Y en el tiempo del rey Saúl, ¿quién habitaba en Jerusalén? Los jebuseos. Porque ellos no habían conquistado. ¿Quién recién conquistó Jerusalén y le expulsó a los jebuseos? El rey David. Por eso, hasta hoy entonces. Para una referencia, se puede decir como el libro es una crítica. Se puede decir una crítica. Miren lo que el rey Saúl no puede lograr. No puede lograr que esos jebuseos que Judá había liberado
y ellos permitieron que los jebuseos vivan todavía ahí. Por eso David, ni bien fue rey, lo primero que hizo fue reconquistar o tomar la ciudad de Jerusalén, porque era la ciudad de la promesa y era la ciudad donde se adoraba a el Dios él. La ciudad de Shalem, la ciudad del atardecer. Muchas historias que tiene. La ciudad de los dioses también se le llamaba. Bueno, José, ahora vamos a la tribu de José. También la casa de José subió contra Bet-El y el Eterno estaba con ellos. Y la casa de José puso espías en Bet-El, ciudad que antes se llamaba Luz. La ciudad de Bet-El, casa de Elohim, antes era iluminada, dice, o sea, ciudad luz, que podía tener esperanza. Pero dice que después la cambiaron por Bet-El, que era casa de Elohim. Y ellos también creían que el Dios Todopoderoso gobernaba desde ahí. La diferencia entre la creencia de los cananeos y de los israelitas se basaba en las instrucciones que se le había dado a los israelitas. Los cananeos tenían prácticas muy corrompidas y los israelitas tenían las instrucciones que se le había dado para poder quitar ese estilo de vida corrompida que habían llevado. Eso es lo que era la diferencia. Pero todos, o sea, por lo menos todos en esta región sabían que existía un Todopoderoso. Pero no la aplicaban. Así como hoy, no todos saben que existe un Dios, pero cada uno de diferente manera lo manifiesta. Y los espías, y los que espiaban vieron a un hombre que salía de la ciudad y le dijeron, muéstranos ahora la entrada de la ciudad y haremos contigo misericordia. Y él les mostró la entrada a la ciudad y la hirieron a filo de espada, pero dejaron ir a aquel hombre con toda su familia. Una persona que delató a su pueblo y después se escapó. Y se fue el hombre a la tierra de los Eteos y edificó una ciudad a la cual llamó Luz, y este es su nombre hasta hoy. Entonces ese hombre fue otra vez y fundó una ciudad. Esta es una historia un poco extraña. Los jueces nos cuentan cosas raras, pero se asemeja a cuando los israelitas tomaron Jericó y encontraron una mujer y esa mujer les delató todo lo que estaba ocurriendo. Pero la diferencia fue que esa mujer se unió a los israelitas, pero este hombre no se unió a los israelitas, al contrario, fue y fundó otra vez una ciudad como se llamaba antes. O sea que siguió otra vez las prácticas que se hacían en aquella ciudad. Es un hombre hasta hoy, dice, hasta los tiempos en que se escribió este libro. Ahora hablamos de Manasés y Efraín. Tampoco Manasés arrojó a los de Bet-Saem, ni a los de su aldea, ni a los de Taanac y sus aldeas, ni a los de Dor y sus aldeas, ni a los habitantes de Ibleam y sus aldeas, ni a los que habitan en Megiddo y su aldea. Y el cananeo persistía en habitar en aquella tierra. ¿Qué lo está explicando acá? Que en el territorio de Manasés y Efraín, donde ya se le había entregado, ellos en vez de hacerle guerra y dominarle y expulsarle de ahí si no querían seguir sus prácticas, ¿qué hicieron? Hicieron las paces. Les permitieron vivir con tal de que ellos paguen impuestos. ¿Y eso qué es lo que iba a hacer a la larga? Iba a hacer que estos pueblos se levanten y se unan y después vayan en contra de Israel. Pero cuando Israel se sintió fuerte, hizo al cananeo tributario, mas no lo arrojó, dice. Tampoco Efraín arrojó al cananeo que habitaba en Geser, sino que habitó el cananeo en medio de ellos en Geser. Tampoco Zabulón arrojó a los que habitaban en Quitrón, ni a los que habitaban en Naalal, sino que el cananeo habitó en medio de él y le fue tributario. Acá nos hace acordar que el Todopoderoso le había dicho a Saúl que extermine a los amalecitas. ¿Se acuerdan qué pasó? Que Saúl ciertamente se fue y hizo guerra con alguna amalecita, pero le perdonó la vida al rey y a su familia. Y mira, a perdonarle la vida al rey y a su familia es como permitido otra vez que los amalecitas vuelvan a cohabitar, porque después ellos se van a armar otra vez, porque Amalek era un pueblo que se armaba rápidamente. Entonces, esto nos está haciendo ver lo que estaba aconteciendo en el momento y lo que ya habían hecho los israelitas y por qué habían tenido problemas después en el pasado. Tampoco Aser arrojó a los que habitaban en Acó, ni a los que habitaban en Sidón, en Alab, en Absib, en Elba,
en Afec y en Renob. Y moró a ser entre los cananeos que habitaban en la tierra, pues no los arrojó. Tampoco Neftalí arrojó a los que habitaban en Bet-Semes, ni a los que habitaban en Bet-Anat, sino que moró entre los cananeos que habitaban en la tierra, mas le fueron tributarios. Los moradores de Bet-Semes y los moradores de Bet-Anat. Los amorreos acosaron a los hijos de Dan hasta el monte y no los dejaron descender a los llanos. Y el amorreo persistió en habitar en el monte de Eres, en Ajalón y en Sablim, pero cuando la casa de José cobró fuerza, lo hizo tributario. Y el límite del amorreo fue desde la subida de Acribín, desde Sela hacia arriba. ¿Qué significa todo esto? En pocas palabras, el libro de Jueces nos está diciendo, Israel, en vez de expulsar a esas naciones paganas, convivió con ellos. Por eso, muchas prácticas cananeas heredaron los israelitas y después van a tener como prácticas comunes, como la idolatría, adoración a Baal, adoración a Aserá, sacrificio a niños, sacrificio a humanos. Todas estas prácticas comunes de los cananeos van a tener los israelitas. O sea, se puede decir que a pesar de todo lo que el Todopoderoso les mostró y les enseñó, el corazón de ellos era duro y terco. Pero eso no quiere decir que todo Israel estaba corrompido. Hay historias que nos dicen que Israel no siempre fue monoteísta, sino siempre fue politeísta, siempre creyó en muchos dioses. Podemos decir, viendo el libro de Jueces, que es el libro más antiguo, que lo que nos está queriendo decir, nos está queriendo confirmar que los israelitas prácticamente se asimilaron a los cananeos. Vivieron sus prácticas, tuvieron sus prácticas, pero siempre hubo un remanente que se iba en contra de esto. Y cada vez que el Todopoderoso veía que Israel se corrompía, ¿qué hacía? Levantaba un pueblo para que lo someta. Eso fue una práctica común. Cada vez que estaba siendo ya asimilado totalmente, levantaba un pueblo y se iba en contra. Y ahí aparecía un juez, un sofim, uno que ponía orden. Por eso muchas veces en nuestra vida tiene que aparecer alguien que ponga orden, que nos diga cómo estamos caminando, cómo estamos andando. Eso es lo que la Biblia nos está enseñando. Para mí muy interesante lo que nos está mostrando y nos está haciendo entender que realmente los israelitas estaban corrompidos al tope. Al tope. O sea que si ustedes se quieren imaginar cómo sería Israel en esa época, un país totalmente sumergido en la idolatría. Y ese va a ser el país que va a heredar Saúl, que va a heredar David y que va a heredar Salomón. Y que muchos otros reyes van a tratar de quitar, que le va a costar hasta los tiempos de Jeremías, donde todavía esa idolatría entró en la sangre de muchos israelitas y va a costar y va a ser una lucha dura. Entonces el libro de Jueces nos está mostrando ya cuál va a ser el problema. ¿Ven? Bueno, así empezamos el primer capítulo del libro de los Jueces. Espero que el Todopoderoso le haya podido dar algún entendimiento sobre este punto. Y bueno, hoy hasta aquí vamos a compartir. Shalom. Esto fue Palabras de Vida Eterna, con el estudio del libro de Jueces de Israel. Bendiciones y hasta pronto.